Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su programa Emprende Mujer. Me encanta saludarles en esta tarde agradable, rica, saludable, llena de calor, y con ese calor les saludamos, este calor humano que se vive en esta cabina. El equipo de Emprende Mujer lo conforma Brenda Tapia. Brenda, ¿a dónde se me fue, Brendita? Brendita Tapia va a estar en las líneas telefónicas. En la parte operativa estará nuestro compañero Arturo Cervantes y Ernesto Catedral. Hola, jovenazos, muy chambeadores ellos siempre, muy joviales y muy llenos de vida. Claudita, ¿cómo te fue en tu descanso? Mira, yo te veo muy contenta. Señal de que le fue muy bien a Claudia Arias. Perfecto. Entonces, pues les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Gómez Hernández y vamos a compartir esta tarde con el arquitecto González Rebollo. El tema que nos trae, no bueno, ¿qué quieren que les diga? Que nos va a hacer reflexionar como padres. La verdad es que decimos, el futuro del mundo son los niños. Bueno, la verdad es que el futuro es bastante incierto. Realmente el presente tiene mucho que ver para imaginar qué tipo de futuro vamos a tener. Depende del presente que tengamos, seguramente será el futuro que van a vivir nuestros hijos. Por eso el tema del día de hoy se llama Padres Saludables, Hijos Sanos. Con mucho gusto saludo al arquitecto González Rebollo. Él es capacitador, asesor y conferencista y tiene una empresa que se llama Dinámica Empresarial. Bienvenido, mucho gusto en conocerte, Gonzalo. Igualmente, gracias. Bueno, maravillas de ti, Claudia, ¿qué quieres? Es un amor esa mujer. Bueno, pues la verdad es que si Claudia habla bien de los invitados es porque por supuesto que tienen mucho que aportar al público, y de eso se trata este programa, de aportar a las personas que nos escuchan, a nuestras amigas que, bueno, creen en este proyecto, y por supuesto que escuchar a alguien ameno, interesante y con un tema entretenido, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Sí, no, y es que precisamente una de las cosas que hemos buscado como empresa, dice Dinámica Empresarial, es que las charlas sean dinámicas, sean agradables. A veces me ha tocado, no sé si te ha tocado ir a conferencias donde te ponen a leer filminas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver la siguiente filmina. Es más, ¿quién nos ayuda a leer? Ajá. Entonces así como que Dios, o sea, necesitamos un poquito más de dinamismo, y precisamente es lo que queremos implementar, inclusive hasta en estas charlas. A ver, ¿por dónde nos vamos a ir con el tema de padres saludables, hijos sanos? Sí, mira, hemos estado hablando siempre de lo importante que es la congruencia. Los seres humanos de alguna manera necesitamos entender que los hijos van a seguir muchas veces los patrones de conducta que como nosotros ya como padres heredamos de nuestros padres, en este caso de ellos, de sus abuelos, ¿verdad? Entonces esta generación tras generación viene generando cosas extrañas para la forma de a veces de desarrollar al ser humano de una manera exitosa. Si yo le preguntara en este momento a los papás, ¿les gustaría que sus hijos fueran exitosos? Es más, te pregunto a ti, si fuera a hablar con los papás de Gaby, oigas, papá de Gaby, mamá de Gaby, oiga, ¿le gustaría que su hija fuera exitosa? Pues es una pregunta que se llama pregunta condicionada, porque todos van a decir sí. Y bueno, hasta lágrimas van a llorar, ¿verdad? Es que sí, mis hijos, y hasta dicen que sea un triunfador, un ganador, y todo eso es lo que esperan. Y le digo, ¿y usted cree que lo logre? Al final de cuentas, ¿cómo ve? ¿Cree que lo logre? De caray, ¿de cuál está hablando? Del más chiquillo, porque, ese es un vago de primera. El de en medio, ese no obedece ni en nada. Y entonces empezamos a ver que algunos puede ser que tengan una tendencia hacia tener un éxito natural y algunas personas no. Pero, entonces les pregunto a los papás, bueno, ¿y ustedes qué hicieron para fomentar a su hijo exitoso? O sea, ¿cómo le hicieron ustedes para que su hijo verdaderamente dijera a cierta edad, ¿no? Obviamente no podemos dejar de ser niños, no podemos dejar de ser adolescentes y de ser jóvenes, ¿no? Pero llega un momento en que sienta uno cabeza y dice, bueno, pues sí, la verdad es que sí me gustaría tener un éxito, ¿no? En esta vida. Éxito es obtener uno lo que quiere y querer mucho uno lo que tiene, ¿no? Entonces, pues, ¿quisieras tener éxito en esta vida? Y pues toda la gente va a decir que sí. Otra pregunta condicionada. O sea, cuando se dice condicionado es porque ya sabemos cuál es la respuesta. Si es como que, ¿cómo estás? Bien. Ya, o sea, es una pregunta condicionada. Entonces, cuando el ser humano, ya el adulto, no se da cuenta lo que hace en sus acciones, nos da cuenta que esto va a repercutir precisamente en las acciones de nuestros hijos. Y pues uno de los problemas graves que tenemos en este momento como país, pues es que somos el segundo país más obeso del mundo.
Ya somos, si no es que ya creo que ya alcanzamos el primero, ahí sí tenemos un primer lugar, medalla de oro para eso. Lamentable y tristemente tenemos medalla de plata, en segundo lugar en el país, el segundo país más obesidad en cuestión de niños. Y es un problema que ya está generando un gasto fuerte para la salud. Traemos un problema de que la mayoría del ingreso que recibe el Seguro Social se está yendo para problemas de riñón, o sea, problemas renales horribles, y algo está pasando. Entonces ya son focos, ya no son focos ámbar, mi querida Gaby, ya son focos rojos que se nos están prendiendo y te dicen detente. Recuerdo aquella película que el señor Jim Carrey hacía, que decía, Dios, mándame una señal, y le pone un camión de señales, ¿no? O sea, es que, por favor, una señal, y se le prende otra señal. O sea, pero ¿qué estás pidiendo, no? En este caso, les puedo decir a nuestro auditorio, ya se prendieron los focos rojos, ya no son los ámbar, ya no son los amarillos, ya son los rojos, y nos están diciendo, algo estamos haciendo mal en la educación de cómo nos estamos alimentando como país, como sociedad. Bueno, tú estabas hablando de la congruencia. Sí. Yo al inicio del programa te comentaba que en Facebook está circulando una imagen en donde aparece un padre y aparece un niño, y el padre le habla a su hijo y le dice, hijo, cuida bien por dónde andas. Y el hijo le responde, no papá, cuida bien los tuyos porque yo te voy siguiendo. Exacto. Entonces la congruencia aquí tiene mucho que ver, sobre todo cuando hablamos de gente saludable. Pues aquí serían los interrogantes que los papás y las mamás nos preguntáramos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación estamos llevando? Y si evidentemente nuestro hijo está siguiendo nuestros pasos, porque generalmente las mamás somos típicas de que le decimos a nuestros hijos, a ver, tienes que comerte las verduras, pero el hijo jamás te ve que tú ingiriendo verduras. Tienes que hacer ejercicio, y la mamá jamás hace ejercicio. Sí, es que es increíble lo que hoy nos ha tocado ver con respecto a ciertos papás que no entienden que de alguna manera debemos de llevar una relación familiar, pero esto debe de, dicen por ahí que la palabra educa, ¿no? Pero que el ejemplo arrastra. Entonces necesitamos hoy en día ser un poquito más fuertes en nuestras acciones, porque nuestros hechos hablan tan fuerte que nuestras palabras, que nuestros gritos no se escuchan. Vamos a hacer una pregunta antes de irnos a corte comercial. ¿Qué tipo de consejos has dado a tus hijos, o qué tipo de consejos te dieron a ti que tú veías que evidentemente tus papás por supuesto que no los tomaban en cuenta, pero te pedían que tú los hicieras? ¿Por qué no los compartes al 31 22 11 90 y 36 47 18 83? Estamos, amigos, a su programa Emprende Mujer. Gracias por estar escuchando el 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco, y también nos acompañan en Austin, Texas, en el 1530 de amplitud modulada y en el 95.1 FM en Austin, Texas. Ay, no se les olvide que nos pueden escuchar y ver a través de internet, www.radiomujer.com.mx. Líneas telefónicas en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. La línea sin costo es el 01800 727 5420, y la línea directa para Austin, Texas es el 512 215 4909. Hoy en el programa el arquitecto González Rebollo con el tema Padres Saludables, Hijos Sanos. Y bueno, en este corte nos va a hablar de la herencia culinaria para entender cuál es nuestra situación en cuanto a los alimentos que ingerimos. Mucho tiene que ver lo que aprendimos en nuestras familias, y eso lo aplicamos de generación en generación en generación hacia atrás, y eso se va a replicar de generación en generación hacia adelante si no nos acomodamos y reflexionamos acerca de qué tipo de alimentación estamos teniendo. Sí, definitivamente. Mira, todo inicia en España. Están allá los españoles viviendo un problema por estar en la península arábica. Uh-huh. El problema que tienen ellos al estar tanto Portugal como España, que están en esa península, ellos fueron invadidos por todos. O sea, como que todos invadieron a España. ¿Sí? Y a Portugal, ¿verdad? Por supuesto. Aunque Portugal de alguna manera era protegido un poquito por España, pero al final de cuentas los españoles sufrieron la invasión desde los romanos, por supuesto, después los egipcios, los árabes, todos invadieron España.
porque como que creían que hacia allá estaba el mundo, ¿no? Y resulta que se acababa en la península, ¿no? Y bueno, pues ya después de cierto de dominio de un pueblo, pues estos se iban y dejaban de alguna manera el espacio libre y llegaban otros y los invadían. Así les pasó a los españoles. No podemos extender demasiado en la historia, pero nada más es entender que los españoles tuvieron una cultura mezclada de una cantidad impresionante de países y de obviamente de invasores. Lo mismo estaba sucediendo acá en Mesoamérica. Sucede que aquí los aztecas, ellos empiezan a ser un pueblo bárbaro, fuerte, poderoso, muy inteligente, pero llega un momento en que ya no querían dar sus hijas para los sacrificios de los dioses, ¿no? Entonces, oye, dame tu hija que es virgen, ¿verdad? Para los dioses, ay, pues es que la tuya también es virgen, ¿verdad? Sí, pero bueno, llegó un momento en que dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? La gente ya como que no quiere dar a la gente para que o sea, para sacrificios a los dioses. ¿Qué hacemos? Y empezaron a buscar algo que se le llama las guerras por conveniencia. A esto se le conoce como las guerras floridas o floridas. Estas guerras se hacen con los pueblos también prehispánicos, no sé, los teotihuacanos, por allá en el otro lado, a lo mejor por ahí pudieron haberse encontrado con los olmecas, algunos tipos ciertos de culturas, los tarascos, todos los que vivíamos en esta zona de Mesoamérica. Entonces pasa un hecho. Los aztecas en el calendario dicen, oye, ¿qué te parece si para junio nos echamos una guerrita, no? Digo, actualizando el calendario. Y dice, bueno, órale pues, y empiezan a hacer las guerras por conveniencia, pero bajo una condición. Las personas que yo, digamos, que tome como prisioneros de guerra de la guerra, los voy a traer y los voy a sacrificar a los dioses. Lo mismo puedes hacer tú. O sea, tú vas a hacer lo mismo con los que tú logres tomar. Entonces, la guerra va a durar tanto tiempo. O sea, era una guerra planeada, organizada, bien, o sea, todo en orden, pues. Se hace la guerra y los aztecas se volvieron un pueblo bárbaro, fuerte, poderoso, muy sagaz, muy inteligente y empezaba a tomar a los, digamos que a los prisioneros de guerra y luego los formaba. Ya que formaba a todos los prisioneros de guerra, decía, bueno, vamos a empezar. Agarraba a los guapos y a las guapas, digamos, teotihuacanas, y las ponía hacia un lado. Y a los feos y a las feas teotihuacanas las ponía de otro lado. ¿Qué crees que hacía? ¿Qué hacía? Ellos creían en la belleza, Así es que, ¿qué crees que hacían estos salvajes? Pues desde entonces, pues que se mueran los feos. ¿Sí me explico? O sea, desde ahí salió la canción de que se mueran los feos. Porque resulta que los feitos y las feitas pues los sacrificaban. Ay, qué bueno que no estuvimos en esa época. Bueno, pero nos hubiéramos salvado. Eso sí. Pero después, ¿qué hacía con los guapos y las guapas? Eso es interesante. Los casaba a los guapos para que salieran teotihuacanos. Mejores. Los casaba con sus guapas, digamos, aztecas o mexicas, y a las guapas teotihuacanas las casaba con sus guapos mexicas, porque ellos creían en la evolución digamos, de la persona a través de el juntar personas que tuvieran cierta belleza. Por ahí sacan algunos, obviamente, pues es una belleza, a lo mejor que no compagina ahorita con nuestro tipo de belleza, porque, pues obviamente nosotros estamos más arraigados a la belleza europea, ¿no? Entonces, pero en ese momento, pues no sé, ver a un Nezahualcóyotl así con su mentón cuadrado, así su barbita así chiquitito, ¿verdad? Y aquella Malinche, ¿no? Así como la Malinche, ¿no? Entonces, o sea, ver todo esto, pues era una cuestión muy inteligente que estaban haciendo los aztecas, pero no nada más era una cuestión de inteligencia, también era una cuestión de entender, oye, ¿y cómo se comportan ustedes allá? Por ejemplo, ya que se tomaban y pues los cazaba, decía, bueno, pues aquí me voy a quedar, entonces pues ya soy parte de esto, no me sacrificaron, me casan con un guapo, pues está muy padre esto, ¿no? Y entonces les preguntan, ¿y cómo son allá los teotihuacanos? Pues fíjense que tienen un sistema de defensa así, y entonces por eso los aztecas se volvieron muy buenos en las guerras, porque no nada más se quedaban con las bellezas, sino también investigaban la forma de vivir de la comunidad. La cultura la estaban también asimilando, pero no nada más eso, ¿qué comen?
Es que también este tipo de medicina, o sea, les investigaban y ahí empezaba a haber otra mezcla, si te das cuenta, hay otra mezcla cultural que se está llevando en Mesoamérica, de todas las culturas mesoamericanas, pues los mexicas habían hecho guerras pues con todos, entonces ellos lograban asimilar esa cultura. En España se lleva esa cultura también y resulta que un día España, Cristóbal, ¿verdad? Se le ocurre que para darle la vuelta al mundo y llegar a la India, pues que se agarra 3 carabelas, resulta que choca en Veracruz, bueno, acá por la zona de Veracruz, en San Salvador, y bueno, pues en una alegoría simple te puedo decir que Cristóbal Colón, cuando llega a América, él creía que había llegado a la India, y entonces le pregunta a los nativos, ¿no? Alza aquí, bueno, que era italiano, ¿verdad? Pero como ya eres tirado a español. Entonces, alza, aquí es la India. Y aquellos pues no sabían nada de qué, Guananahuatzi, ¿no? ¿De qué? Que si aquí es la India, Tegucisteca. Dice que sí. Bueno, pues ya. Entonces ahí se quedan creyendo eso. Nada más que Cristóbal Colón era tan inteligente que yo creo que él sí supo que nunca llegó. Si lees la biografía dice, y murió creyendo que había llegado a la India. No, nada que ver. Él sabía, en su lecho de muerte, de hecho lo iba a confesar. Le dijeron, oigan, quiero decir algo. Sí, dime. Es que quiero decirles que yo y se murió y no dijo. Entonces cuando se muere y no dice, pues entonces ahora sí hay una mezcla entre los españoles y los aztecas. Se hace esta mezcla y esto se llama mestizaje. Y ahí es donde ahora vamos a comer productos europeos, porque se empiezan a cosechar acá y los europeos van a empezar a tener cosas o van a comer cosas que se hacen aquí en América. Ahí empezó realmente una cosa que le llamo yo la herencia culinaria. Empezaron a mezclarse este tipo de alimentos y bueno, así se creó ya de alguna manera un esquema cultural donde nosotros como base traemos el maíz, traemos muchísimos granos, muchísimas semillas porque era lo que se comía aquí. Sin embargo, venían ya algunas plantas europeas que se estaban mezclando y bueno, pues también las aprendimos a preparar aquí en México. Sucede que esto empieza a evolucionar. En la época de la revolución, más bien en la época de la independencia, los criollos se independizan, ¿verdad? Buscan la independencia, agarran al pueblo, lo utilizan para poder lograr esta independencia, pero al final de cuentas ellos eran los amos. ¿Recuerdan cómo le decían? El señor, el amo que vivía en la casa grande. Yo vivo en los latifundios, yo soy un pobre campesino, pero tú eres un rico hombre, el hacendado. El amo tenía derecho de pasar, cuando se iba a casar la parejita de campesinos, pues él tenía derecho sobre la mujer. O sea, todavía, a pesar de que se había abolido la esclavitud, la verdad es que había una mezcla muy fuerte todavía de un abuso de ese poder. Vamos a ir a un corte comercial a las 2 de la tarde con 29 minutos. Hoy en el programa el arquitecto González Rebollo con el tema Padres Saludables, Hijos Sanos. Vamos a corte, escuchas Emprende Mujer. Continuamos aquí en su programa Emprende Mujer, qué bueno que nos acompañan. Ya saben que aquí en Guadalajara nos pueden escuchar a través del 1040 de amplitud modulada, en Austin, Texas en el 1530 y en el 95.1. ¿Quieren compartirnos qué tipo de alimentación están ustedes ingiriendo como familia? Ustedes son de los papás que le dicen a sus hijos, coman verduras, coman frutas, y en la vida las prueban, tomen agua, y en la vida toman agua. Bueno, no se les olvide, la congruencia tiene mucho que ver para arrastrar a nuestros hijos hacia buenos hábitos o hacia malos hábitos. Así que bueno, si tiene oportunidad de compartirnos para enriquecer el programa, con todo gusto hágalo al 3122-1190 o al 3647-1883. Les recuerdo que nos pueden ver y escuchar a través de internet www.radiomujer.com.mx. En cabina se encuentra con nosotros el arquitecto Gonzalo Rebollo. Él es capacitador, asesor y conferencista. Él tiene una empresa que se llama Dinámica Empresarial. Y bueno, en el corte anterior nos hablaba de la herencia culinaria. Que bueno, yo le decía que mucho tiene que ver
pues qué hay atrás de nosotros para entender qué está sucediendo, porque nuestra sociedad ha sufrido muchísimos cambios, ese es un hecho. Increíble. La globalización también ha influido muchísimo, la influencia que tiene el país norteamericano en nuestra cultura tiene mucho que ver para que nuestras formas de pensar, de vestir e incluso de comer, pues se haya cambiado tremendamente. Claro, porque por ejemplo nosotros ya cuando se lleva a cabo la independencia de México, pues recordemos que los que comen bien pues, son los amos, los dueños de la casa grande. Entonces, vean cómo se comían los alimentos. La gente en la casa grande comía la carne. Entonces lo que hacían es que ponían un pedazo de carne a guisar y le ponían los condimentos, las papitas, las calabacitas, pero eran condimentos, ellos lo utilizaban como una especie de condimento para el nuevo, que en este caso eran los españoles, creados como criollos ya aquí, que eran hijos de españoles, y ellos comían cosas que combinaban, pero no se las comían. Entonces, a todos los demás, los trabajadores, les daban las sobras de la comida, que estaba hecha de calabacitas, papita, ejotes, quintoniles, o lo que le llaman también quelites, el papaloquelite, el cilantro, o sea, todos esos condimentos, nosotros los comíamos y de ahí venimos. Digo, a menos que, perdón, pero que vengas de la realeza, o que yo venga de la realeza, pues no me ha tocado ningún título nobiliario. Entonces eso quiere decir que yo debo de venir de una descendencia de personas que fueron campesinos. Yo soy originario de Michoacán y aunque tengo vello por todos lados porque tengo obviamente raíces también europeas, españolas en específico, pues de ahí mi apellido Rebollo. Entonces, francesa. Es francesa, se nota en tu acento. Entonces, el plan aquí es que los españoles de alguna manera ya tenían un sistema de comer y ellos seguían comiendo lo mismo, pero nosotros ahora teníamos que comernos todo lo que nos sobraba, pero era lo mejor. Por ahí se dice que lo mejor del caldito está abajo. ¿Sí? Se cuenta la vieja historia de la señora que a sus hijos les daba la pura carne y a los demás que tenía de adoptados con un segundo matrimonio, bueno, como sus hijastros, les daba las puras verduras. Y resulta que los más inteligentes y los más sanos eran los que comían las verduras. Entonces todo que tenemos una idea errónea ahí de que porque los españoles se comían la carne o los criollos se comían la carne era lo mejor. Que bueno, ahora ya en la actualidad y se han hecho estudios en donde realmente lo funcional, lo que puede beneficiar a nuestra vida personal es la comida que ingiramos de manera integral, en donde se incluyan todo lo que está dentro del círculo de la alimentación. Sí, y en cantidades proporcionales. Claro. Porque si nosotros nos vamos a la famosa antigua pirámide nutricional, pues resulta que por eso, si analizamos la pirámide, pues era una pirámide donde decía, come muchísimos cereales, puro carbohidrato, y arriba dejaba las grasas. Entonces, en este caso ya se creó un nuevo que se llama mi pirámide, que es donde dice, esto es lo que debo de aprender a comer de acuerdo a mi estructura ósea. Ahora, el punto es que después empiezan a surgir las combinaciones y la cultura, después de la Revolución Mexicana, pues llegó toda esa cultura de viajar por todos lados, e imagínate una persona llegando de Chihuahua, yéndose a vivir a Mérida, Yucatán. Ahorita el fenómeno de globalización te pide que si tú trabajas a lo mejor aquí en Jalisco, tienes que irte a Argentina. Y bueno, pues hay que ir a comer lo que comen los argentinos, el churrasco, la carne. Y vas con en este caso te mandan a Europa y pues ahí hay que comerle mucho pan, hay que comer otro tipo de alimentos. Entonces esa mezcla, toda esa herencia culinaria, hoy en dónde nos ha dejado en que nosotros no sabemos distinguir en qué es lo que debemos de comer y cómo comer. Exacto. Entonces, necesitamos empezar por entender cómo se come en la mesa. Siempre se tiene que empezar a comer por una fruta. Y si te das cuenta, hay un error muy grave, la combinación de las frutas. Hay gente que hace cócteles de fruta. No está correcto hacer cócteles de fruta. Pero qué rico. Ya lo sé, yo lo sé. Y más cuando le echan el chantillito arriba. No, a mí me encanta de ese que le ponen jugo de naranja y luego le ponen granadina, sal, limón. Sí. Y por favor, con hielito, por favor. Mira nada más. Pero bueno, vamos a hablar de cuáles son los errores que se cometen al comer. El primer error es que la fruta se come de postre.
La fruta no es un postre. Ni el plátano, ni la papaya, ni el melón, ni las fresas son postres. ¿Por qué? Porque se deben de comer en primer momento, es el alimento primario, porque cuando entra a nuestro cuerpo se va a desintegrar muy rápido. Si nosotros lo echamos como último alimento, se va a fermentar en nuestro estómago. Y Dios guarde las cosas que se nos van a salir, pues. Sí. Entonces, desde eructos hasta obviamente flatulencias. Esto es porque nosotros generamos demasiado gas, descomposición y obviamente esa fermentación que se llevó en nuestro estómago. Por eso, por favor, el primer alimento va a ser la fruta. Preferentemente que sea de una sola, preferentemente. Si se van a comer un cóctel, adelante, no hay problema. O sea, lo único malo de los cócteles es que combinas cítricos con por ejemplo, con tubérculos, como por ejemplo en este caso la gente dice que la sandía es una fruta y no. De hecho la sandía se debe comer sola, el melón se debe comer sola, las uvas se deben de comer solas. Efectivamente, así es. Hay alimentos que, ¿para qué los combinas? O sea, la riqueza, la potencia del alimento. No, y además son difíciles de digerir. Por ejemplo, tú cómete un pedazo de sandía en la noche y lo va a resentir tu estómago, ¿eh? Sí, porque para digerirlo no sé qué pasa, pero lo sientes muchísimo más pesado. Sí, y inclusive, por ejemplo, se dice que cuando uno ingirió bebidas alcohólicas, no comas necesariamente lo que sería una sandía, porque la sandía es agua. Uh-huh. Lo que estás echando es agua endulzada, uh-huh, de sabor sandía, uh-huh, pero tu cuerpo lo procesa a una velocidad impresionante. Imagínate si te combinas un cóctel de fruta al terminar de comer, pues obviamente la sandía va a ser algo que se va a atorar muy fuertemente ahí. Ahora, hay algunas personas que dicen, yo no sé por qué engordo, la verdad es que como muchas verduras y muchas frutas. Pues realmente por eso estás engordando, porque no estás comiendo las cantidades adecuadas. Exacto, estamos desproporcionando los platillos. En este momento no pudiéramos, amo a mi gobierno, pero señores, no estamos desnutridos, estamos mal alimentados. Una campaña por la desnutrición a nivel... señores, nada más hay que darles alimentos correctos, porque ¿qué tipo de alimentos les vamos a dar a nuestros hijos? Si alguien me preguntara, ¿cómo le haces para sacar puros 10 en la escuela? La regla es, aliméntate bien y ponle atención al maestro. Fíjate, ya ves que está de moda mucho que hay escuelas como especiales para ciertos niños. De hecho, yo me he enterado por amistades que tienen a sus hijos en colegios como muy concretos, en donde les enseñan casi como hasta 3 idiomas, ¿no? Que los tienen desde preescolar. Para poder estar en esos colegios te investigan hasta la cartilla del perro, ¿no? Sí. Y por otro lado, no te admiten al niño, primero si no te vas a comprometer con el niño para el proceso que va a estar, en el proceso que vas a meter a tu hijo. Y por otro lado dan una importancia, pero de sobremanera, la alimentación, en donde el desayuno, de hecho, te dan una lista especial en donde te dicen qué es lo que le vas a dar de comer al niño. Y entre eso, un alimento de vital importancia que ese menú que le dan a los papás es que le den muchísimo salmón a los niños. Digo, no sé qué cantidades y tampoco profundicé, pero me llamó muchísimo la atención eso, de que para poder estar dentro de ese tipo de colegios tienes que alimentar de determinada forma a los niños, porque de otra manera no funcionan, y menos con el nivel académico que están llevando y la presión que están llevando. Sí, va a ser mucha exigencia y el cerebro no va a tener la capacidad reactiva. Yo soy un niño de 6, 7, 8, el de educación física en la primaria. Te puedo enseñar mi boleta, pero cuando yo de alguna manera me metí a trabajar y me metí a estudiar, estudié en donde yo me iba a trabajar, desayunaba y comía. Entonces esto nos dio un muy buen nivel de alimentación. Continuamos aquí en su programa Emprende Mujer, a través de Radio Mujer 1040 de amplitud modulada, a través de Guadalajara, Jalisco, y en Austin, Texas nos escuchan en el 1530 y 95.1. Nos puedes escuchar y ver a través de www.radiomujer.com.mx. Ay, un saludo para Sisi. Ay, Sisi, una querida amiga que recuerdo con muchísimo gusto y que dejó pues una caricia al alma por ser tan bella persona conmigo y con mi hijo. Muchísimas gracias, Sisi. Felicidades por tu nuevo programa. Muchas gracias, Sisi.
Hoy en este programa está con nosotros el arquitecto Gonzalo Rebollo, sí, ya me capté, arquitecto Gonzalo Rebollo. Él es capacitador y asesor conferencista. Estamos hablando de padres saludables, hijos sanos. ¿Qué tipo de hijo estás construyendo a partir de tu ejemplo? Si pretendes decirle a tu hijo que lleve una vida saludable, bueno, sería muchísimo, muchísimo más impactante que lo hicieras tú, porque dicen que los hechos arrastran. Y el consejo de, ay, sí, papá, ay, claro, mamá, por supuesto, pero claro que por supuesto que van a seguir al final lo que están mamando en casa, lo que están observando que tú haces, porque al final, pues son acciones que se quedan grabadas hasta el tuétano. Y en el corte, pues hablaba de los errores más comunes que cometemos al comer, ¿no? Sí, uno de los errores muy graves es que la gente toma líquidos durante los alimentos. Durante el alimento no hay que tomar líquidos, porque todo lo que son las enzimas digestivas están absorbiendo nutrientes, y haz de cuenta que es como los albañiles, cuando llueve pues no trabajan. Entonces si las enzimas las mojas, no trabajan. El problema es que tú tienes una base ácida en el estómago y esos ácidos están descomponiendo los alimentos en sustancias más simples. Entonces el ácido, imagínate lo concentrado que debe de estar, la temperatura a la que está trabajando, y tú le echas un vaso de agua fría al alimento cuando está pasando, porque hay gente que hasta se golpea el pecho, que no paso, pues es que precisamente es porque no mastican los alimentos adecuadamente. Que bueno, lo ideal que si vas a tomar líquido es que lo hagas 20 minutos antes o 20 minutos después de que ingiriste algún alimento. O métele muchísimas verduras al platillo. Dicen que por ahí cuando tengas un platillo debe de verse más verde que en este caso los otros alimentos. Y si comieras muchísimas verduras, pues obviamente no tendrías necesidad también de estar tomando líquidos. Otra, si masticas adecuadamente tus alimentos, que es otro de los errores, que no los masticamos, les traen unas carnes y su carne, ya se me la acabé, hoy apenas les traen las tortillas. Entonces, hay gente que les decimos, por favor, despacito. Ajá. Pues a veces les sirven aquí una oreja de elefante, ¿no? Así, ahí está su oreja de elefante. Y se la comen de veras, la desintegran. Ajá. Entonces, la carne se debe de masticar entre 35 y 40 veces, recomiendan. No, pues buenas tardes, ahí te vas a poner a meditar, ¿no? Pero ahora sí caemos en lo que tú me decías, la cantidad. O sea, ¿qué cantidad puedes verdaderamente comer de carne? El grosor de nuestra mano pudiera ser una de las formas que nosotros dijéramos, nada más de las palmas, los dedos no. Preguntan la manota y no. No, dicen que es toda la palma de tu mano, incluida creo los dedos, o sea, porque tienes que extender tus manos, que cuáles son las cantidades ideales, como para que no te pierdas, más o menos la cantidad de carne tiene que ser como extiendes tu mano, es más o menos, y el grosor. Sí. Por eso le digo a Gonzalo, ay, bendito sea Dios, que mi mano está muy grande, pobre manotas de los que tienen una manita pequeña, ¿no? Bueno, y al final de cuentas, los alimentos entonces deben de comerse en cantidades pequeñas. Por ejemplo, si nosotros primeramente comemos una fruta, posteriormente comemos una ensalada, y ya cuando llegue el platillo final ya no necesitas comer demasiado. Y ya no estás tan desesperado. Y ya no, porque entonces ahora sí vas a masticar adecuadamente tus alimentos. El pollo 30 veces y la carne hasta 40 veces es recomendable. ¿Cómo se logra esto? Nada más cuéntelo 6 veces. 6 veces conscientemente. Meta la carne y empiécelas a contar 6 veces. Con 6, por lo menos dice Jean Piaget, que con eso logras aclarar en tu mente lo que sería el sistema de masticación de los alimentos. Ahora, que también llegamos todos desesperados queriendo comer, primero porque no hiciste una planeación de tu menú y no sabes qué vas a hacer de comer, y entonces llegas a lo primero que hay en tu despensa. Y si tú en tu despensa sueles tener galletas, palomitas, nachos, papitas, etcétera, etcétera, pues eso es lo primero que vas a comer. Porque no planeas tu menú en la semana, o sea, planeas un chorro de cosas, pero no planeas qué vas a hacer durante la semana y no te prevés con los alimentos que vas a necesitar para cocinarlos. Sí, mira, yo soy asesor empresarial, y cuando una persona me dice, yo normalmente atendo a muy pocas empresas, pero cuando una empresa me dice, quiero que me asesores, lo primero que hago al dueño es a visitarlo a su casa. Quiero que me hospedes, por lo menos que me invites a comer, a desayunar, a comer y a cenar en tu casa. Eso es lo que quiero ver. Y no le digas a tu esposa que nada más es por un día, o sea, de sorpresa, quiero que me dejes llegar.
Y entonces le digo, necesito que me dejes ver tu refrigerador. ¿Cómo es posible que digas que tu hijo no quiere seguir, que nada más se quiere estar todo el día acostado si tiene carboadicción? Por eso quiere estar acostado, porque tanto carbohidrato lo está matando. Por eso somos tenemos tanta diabetes. Otro de los errores muy graves que estamos cometiendo al comer es que nosotros cuando comemos, no comemos en la misma hora. Y nosotros tenemos un reloj biológico. Entonces, el reloj biológico dice que cuando ya llega más o menos la hora de comer, empiezan a segregarse los ácidos. Si tú no echas alimento, los ácidos ahí están en la base ácida. Esa base ácida se acaba de generar en tu estómago. Si no le echas alimento, te va a hacer te va a generar una herida, te va a quemar la mucosa. Y obviamente va a llegar un momento que vas a tener ahí una úlcera. Que ahí entrarían muy bien como el tipo las colaciones, ¿no? Exacto, que tanto se han creado que tienen la cantidad de proteína, carbohidrato y grasa que te hacen una combinación en zona. Y dices, cómete eso. Aprende a traerla en tu bolsa, ¿verdad? En el caso de las damas. Una manzanita, un platanito, una pera. Por si hay un retraso, que tengas algo que le eches a base alimento. No es que con eso ya vas a tener, no, es que el alimento de alguna manera hace un poquito de contrarresta lo que es la base digamos que la base ácida que tenemos ahí tan fuerte. Otro de los errores muy graves que estamos cometiendo es que lamentablemente no nos estamos percatando que lo que entra tiene que salir. Es en esa proporción. Si entró, tiene que salir. El nutriente se le llama micronutriente porque es microscópico lo que nutre verdaderamente al cuerpo. Existen los macronutrientes, pero también es muy poco lo que se absorbe. O sea, si nosotros nos comemos una papita, al final el cuerpo es tan inteligente que va a absorber el nutriente que le diste. Lo que necesita. Entonces, en este caso es que le estás echándole a tu cuerpo que permita que de alguna manera cuando cuando ya está dentro del estómago, ¿no? Sí, o sea, dentro del cuerpo. Que no se vaya a quedar atorado, porque hay personas que, miren, a veces les digo, ¿cuál es la forma como debe de ser lo que sale? Yo les digo, al baño yo le llamo observatorio. Es un observatorio que de vez en cuando terminas, en este caso no le bajes al baño nada más una vez a la semana, haz una observación, te levantas y observas lo que hiciste. Debe de tener color amarillo, debe de ser como bananos, que sean bananos pequeños. También debe de no tener un olor fétido. No pueden ser pequeñas tripitas, por favor. Si son tripitas lo que están haciendo en el baño, están mal, están bloqueados, están a punto de tener un bloqueo muy fuerte ya en su intestino grueso. Y también una cosa muy importante es que deba de ser la cantidad, en una cantidad a proporcionar a lo que comí. A una persona le pregunté un día, ¿y usted cada cuándo va al baño? Es que de veras me da tanta tristeza que hoy en día no se puede hablar de esto con personas. ¿Cada cuándo vas al baño? Y dice, pues yo lo normal. Dime lo normal. No sé, una o dos veces a la semana. Te dijo que dos veces una o dos veces a la semana. Le digo, ¿qué pasó? Por eso traen cargando al muertito. Tenemos que bueno, otro de los errores también, porque no trabaja bien en el intestino, puede ser que no haces ejercicio. Y no estamos echando las fibras suficientes para arrastrar. Y agua suficiente. El agua debe, por ejemplo, una persona me dice, es que no puedo dejar de tomar agua. Mastícala. Cuando estés comiendo, mastica el agua. O sea, nada más mastícala. Imagínate que lo que haces es una mezcla con tu lengua y en ese momento puedes llegar a tomar agua durante tus alimentos. Ay, Gonzalo, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Danos tu teléfono si alguien te quiere contactar. Sí, es el celular, le traemos ahí en la casa, en la oficina, tenemos el 3121-0773. Si nos quieren llamar, ahí estamos para servirles. Bueno, pues ahí están los datos del arquitecto Gonzalo Rebollo. Yo soy Gabriela Gómez Hernández, gracias a Brenda, a Claudia, a Ernesto y a Arturo. Pásenla muy bien y gracias por el favor de su atención.